Libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes, ¿de quién? ¿De quién? Las cuales proclamaréis como santas convocaciones. La escritura habla de las fiestas y dice que las fiestas son del Señor. No son fiestas para el pueblo de Israel, no son fiestas para usted como colombiano, son fiestas del Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son las fiestas de celebración para Dios. Es Dios quien tiene fiestas, así como usted tiene su cumpleaños, así como usted tiene el día del padre, el día de la madre, ¿cierto? Que son celebraciones. Dios tiene sus fiestas de Él, personales. Por eso dice Levíticos, la fiesta del Señor. ¿Listo? Hoy le voy a hablar acerca de la fiesta de Pentecostés. ¿Listo? Y quiero ir a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 18. Hoy le voy a enseñar palabra. Y usted vino a escuchar palabra. Y usted vino a alimentarse de la gloriosa palabra del Señor. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Mire lo que dice. Dice, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía, esta nueva traducción viviente, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante de sus santos profetas. Amén y amén. Diga conmigo, restauración. Creo que el evento más importante que nosotros estamos esperando es la venida de Jesús a la tierra, ¿cierto? Estamos esperando el arrebatamiento de su iglesia. No tenemos otra expectativa más grande, no esperamos algo mayor, sino que Jesús regrese por nosotros. Dice la escritura en el libro de los Hechos, ahorita creo que alcanzamos a leer eso, que el mismo que se fue vendrá. Ese fue el mensaje de los ángeles a aquellos que estaban en el monte de la ascensión cuando Jesús fue levantado al cielo. Y les dijo: varones, ¿por qué miran al cielo? Ese mismo Jesús que se fue regresará. O sea, la expectativa grande que nosotros tenemos, más que una casa, más que un carro, más que otra cosa, la expectativa más grande que usted tiene es el regreso y el retorno de Cristo. Él se fue y Él mismo vendrá, ¿cierto? Pero dice la escritura que es necesario, dice, Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, Jesús se fue al cielo y la tarea del Espíritu Santo en la tierra es restaurar todo. Esa es la tarea del Espíritu Santo en la tierra, la restauración de todas las cosas, la restauración de las verdades. Y escúcheme, esto lo habla Pedro en medio de un mensaje, de una predicación, y está diciendo: es necesario que antes de su venida se restaure todo. Haya una restauración. Pastor, ¿qué es restaurar? Restaurar significa volver al diseño original. Todo tiene que regresar al diseño original. Todo tiene que volver a ser como Dios lo creó, como Dios lo diseñó, como Dios lo planteó, ¿cierto? Y entonces el apóstol Pedro en su predicación habla del arrepentimiento de nuestros pecados, ¿cierto? Y toda restauración de las cosas comienza con el arrepentimiento del pecado. Nunca va a haber restauración en la vida de alguien que viva en pecado. Nunca habrá restauración en alguien que no se haya arrepentido de sus pecados. Pero Dios quiere restaurarlo todo. Diga conmigo, Dios quiere restaurarlo todo. Y Dios quiere regresar. Y usted dice: pastor, ¿y qué quiere restaurar Dios? Dios quiere regresar a la relación íntima que el hombre tenía con Dios.
Cuando Dios creó a Adán, lo creó para que fuera, escúcheme, tuviera una relación íntima con él, para que él caminara de la mano de Dios, para que él tuviera una vida del Señor. Y escúcheme, Dios en este tiempo está restaurando verdades espirituales en la iglesia para poder traer una mayor manifestación del poder de Dios. Dios todos los días está restaurando cosas. Usted dice, pastor, ¿de verdad? Sí, todos los días está restaurando cosas. Desde el día, escúcheme, desde el día de que Martín Lutero clava las 99 tesis y dice y declara de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿cierto? Y no de obras, sino es don de Dios, ¿cierto? Y en ese momento que él hace eso, vuelve la iglesia a tomar el curso de la restauración. La iglesia está restaurando verdades, está restaurando principios bíblicos. Está regresando otra vez al fundamento. Y escúcheme, pero creo que hoy en la iglesia hay muy poco entendimiento de lo que son las fiestas del Señor. Hay muy poco entendimiento de lo que es la nación de Israel. La iglesia tiene muy poco entendimiento de eso. Porque desafortunadamente o afortunadamente, no sé cuál de las dos decirla, ¿cierto? Cada una va a su caso. Nosotros recibimos el evangelio, que es lo afortunado, y lo recibimos de misioneros americanos que vinieron. De los misioneros, afortunadamente, trajeron el mensaje de Jesús, trajeron la predicación de la palabra del Señor, pero con el mismo mensaje que ellos vinieron con sus mismas culturas, con sus mismas formas de vivir, ¿cierto? Y como nosotros tenemos el problema, que aquí nosotros los latinos queremos vivir siempre como los americanos, ¿cierto? Nosotros queremos vivir, y no tengo nada en contra de Estados Unidos, ni nada por el estilo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos como esa fijación en que todo lo que hacen en Estados Unidos mañana lo hacemos nosotros. Todo lo que se estrenan allá, nosotros no lo queremos estrenar acá, ¿cierto? Por eso las modas que llegan acá ya hace rato allá las tuvieron. La tecnología que ellos tienen allá, nosotros la vamos a tener acá en unos meses o en unos años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una fijación con ellos. Pero el evangelio lo recibimos de misioneros americanos que gracias al Señor vinieron, trajeron el mensaje de la palabra en medio de un avivamiento que ellos vivieron. Y todas las iglesias que tenemos tradicionalmente hoy, las tenemos por el evangelio que se predicó por esos misioneros. Y en parte eso es bueno, ¿cierto? Pero desafortunadamente para nosotros el tema de Israel es un tema, escúcheme, es un tema muy alejado, ¿cierto? Quizás lo máximo que llegamos nosotros a decir del pueblo de Israel es que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, ¿cierto? Porque sabemos eso, ¿cierto? Tenemos que orar por el pueblo de Dios, tenemos que orar por Israel, ¿cierto? Tenemos que clamar para que ellos conozcan a Jesús, para que ellos reconozcan a Jesucristo como el Mesías. Y quizás eso es lo que nosotros sabemos. Pero escúcheme, toda la Biblia, toda la escritura fue revelada en un contexto judío, en un contexto hebreo, ¿cierto? Entonces escúcheme, para conocer lo que Dios quiere hacer, siempre tenemos que mirar la nación de Israel. Jesús lo dijo de esta manera: de la higuera aprended, ¿cierto? De la higuera aprended. Cuando sus hojas ya están listas, ¿cierto? Es porque el día está cerca. Entonces, y la higuera tipológicamente es la nación de Israel. Nosotros debemos fijarnos en Israel. Los teólogos lo llaman a Israel el reloj profético para la iglesia de Cristo. O sea que los tiempos o la medición de los tiempos están cuando nosotros miramos la nación de Israel. Pastor, ¿y nos vamos a volver judíos? No, si usted nació allá en Girón, usted no se va a volver judío. Sí, otros que nacieron allí en Río Negro, no, porque ese es el otro extremo. El hecho de que nosotros recuperemos verdades, principios espirituales, pero que son proféticos, no quiere decir que nosotros nos vamos a practicar el judaísmo. Que eso es una religión que no tiene nada que ver con Jesús y que muchas de las personas que han caído en el judaísmo hoy están negando al Señor, hoy están negando a Cristo, ¿cierto? Pero no, nosotros debemos tener la visión profética para poder ver del pueblo de Dios cómo Dios quiere hablarle a su iglesia en este tiempo. Por eso, escúcheme, nosotros tenemos que mirar a Israel y entender que los procesos que viva Israel son los procesos que la iglesia tiene que interpretar, tiene que ver. Y escúcheme, cuando Israel vuelve a ser nación nuevamente, vuelve otra vez a reunirse, vuelve otra vez, la ONU declara que Israel vuelve a ser un estado, comienza el reloj a correr en su último minuto. Por eso todo en este tiempo pasa tan rápido. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que los días se van volando. O bueno, no sé si eso me pasa a mí. Hay otros que les sobra el tiempo.
Se paran en la mañana y ya quedan desocupados. Desayunan y ya, ¿cierto? Pero escúcheme bien. Cuando nosotros hablamos de tiempos, siempre tenemos que hablar de las fiestas del Señor. Porque es que las fiestas del Señor son las que marcan los tiempos espirituales. Pastor, ¿y qué es eso? ¿Y eso con qué se come? Bueno, le voy a decir una cosa, como lo venía diciendo al principio. Dios tiene sus fiestas, pero sus fiestas determinan tiempos. Esos tiempos Dios los estableció. Y mire, qué casualidad que todos los tiempos agrícolas para el pueblo de Israel estaban enmarcados en las fiestas. Qué casualidad que todos los acontecimientos importantes para la nación de Israel estaban enmarcados en sus fiestas. Qué casualidad que los milagros más relevantes del Señor Jesús estaban enmarcados en las fiestas. O sea, las fiestas terminan siendo un cronograma, escúcheme, de lo que Dios va a hacer en la tierra. Cuando hablamos de fiestas bíblicas, hablamos de 7. Vuelvo y repito, no voy a hablar de todo eso hoy porque no me va a dar el tiempo, ¿cierto? Hablamos de siete fiestas bíblicas y se las nombro rápidamente. El primer periodo de fiestas bíblicas comienza para Israel era la Pascua, ¿cierto? Que eran la Pascua, los panes sin levadura, ¿cierto? Y el día de las primicias. Eran las 3 primeras fiestas que tenía la nación de Israel, que para nosotros representa la muerte de Jesús, ¿cierto? La sepultura de Jesús, ¿cierto? Y la resurrección de Cristo, ¿cierto? Y esas fiestas ya tuvieron su cumplimiento. Luego, 50 días más tarde, viene lo que vamos a hablar hoy, y era que 50 días más, o lo llamaban la fiesta de las semanas, ¿cierto? O la fiesta de la cosecha, y se llamaba el Pentecostés. Y escúcheme, era la celebración que tenía el pueblo de Israel porque había recibido las tablas de la ley. Ellos recibieron unas tablas donde habían 10 mandamientos. Entonces ellos celebraban este acontecimiento. Porque en ese acontecimiento ellos veían que Dios los estaba viendo como una nación, como un pueblo. Y están las últimas fiestas, que son 3, ¿cierto? Que es la fiesta, el Yom Kippur, el Yom Teruah, ¿cierto? El Yom Teruah es la fiesta de las trompetas, ¿cierto? Bueno, el Pentecostés representa el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Una fiesta ya cumplida, ¿cierto? Cuando el Espíritu vino sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, ¿cierto? Y era la promesa que Jesús le había hecho a ellos. Se cumplió en el día de Pentecostés. Por eso los tiempos no pudo ser otro día. No fue un día antes, no fue un día después. Fue en el día de Pentecostés, en el día que el Espíritu Santo vino a la tierra. Pero luego, escúcheme, luego vienen las últimas 3 fiestas, que estas fiestas para nosotros no han tenido cumplimiento, que es la fiesta de las trompetas, que representa el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Que es cuando suene la trompeta, ¿cierto? Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado recibiremos al Señor en el aire, ¿cierto? Está la fiesta de las trompetas, está la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón, ¿cierto? O el Yom Kippur, el perdón total, ¿cierto? La fiesta de la trompeta es el día del juicio, para nosotros es el arrebatamiento, pero es el juicio para el mundo. Pero la fiesta del Yom Kippur, que es el perdón total, es para el pueblo de Israel era el día en que el pueblo de Israel era liberado, era su pecado, era redimido cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿cierto? Y ofrecía por los pecados del pueblo. Que para nosotros, escúcheme, el cumplimiento profético de esa fiesta, es que no paro de hablar de fiestas, ¿cierto? El cumplimiento profético de esa fiesta es cuando, después del arrebatamiento, el diablo se ha encadenado, ¿cierto? Va a ser la expiación, ¿sí? Y se ha atado por 1000 años. Y luego está la fiesta de los tabernáculos para completar las 7, porque 7 son los brazos del candelabro, ¿cierto? Entonces, y es la fiesta de los tabernáculos. Y ellos celebran de que Dios anduvo con ellos en el desierto y ellos andaban en carpas, ¿sí? Entonces, pero para nosotros es el reinado milenario de Cristo. Pero pastor, ¿qué es la fiesta de Pentecostés entonces? Escúcheme, es el segundo periodo de las fiestas, ya lo dije ahorita, eran 50 días después del Bicurín, ¿cierto? O de las primeras primicias que se presentaban, ¿cierto? Y entonces en el orden sería la cuarta fiesta. Dios le había dado unos mandamientos al pueblo de Israel en ese día. O sea, en el día de Pentecostés fue el día en que Moisés preparó al pueblo para encontrarse con Dios. Y que Moisés recibe unas tablas de la ley, y esas tablas de la ley le dan una identidad como nación. O sea, esas tablas de la ley es un pacto que Dios tiene con la nación de Israel. Le estoy dando el fundamento, ahorita le doy el mensaje.
Es en la fiesta de Pentecostés donde la nación de Israel nace, ¿cierto? En la fiesta de Pentecostés viene el nacimiento de una nación. Y se celebra, ya le dije, 50 días después de la Pascua, 7 semanas, ¿cierto? Pero también es llamada la fiesta de las cosechas. Y algo que decía mi esposa, y yo lo he dicho siempre, siempre que viene una fiesta a la tierra, o hay un periodo de fiesta, el cielo se abre. Dios determina que el cielo se abra para que Dios haga cosas trascendentales en su vida. Por eso el cielo está abierto hoy y Dios va a hacer algo trascendental en su vida hoy. Por ahí no, voy por acá. El cielo está abierto hoy y Dios va a hacer algo en su vida trascendental. Yo creo eso. Para nosotros la fiesta de Pentecostés es la venida del Espíritu Santo a la tierra, que sucedió en esta fecha especial. Estaban todos los judíos nacionales y prosélitos reunidos en Jerusalén el día que el Espíritu Santo se derrama en el aposento alto, ¿cierto? Y ahora, escúcheme, ahora no viene a escribir la ley en unas tablas de piedra. Ahora viene a escribir la ley ¿en dónde? En nuestro corazón. Y esa es la obra del Espíritu en nuestra vida, escribir su ley en nuestro corazón. Además, Pentecostés era una fiesta de cosecha de granos. Mire, la primera cosecha en Bicurín era de cebada. Para el pueblo de Israel, Pentecostés era la cosecha de trigo. Y escúcheme, ya Dios no ve que en Pentecostés se va a recoger grano. Ya Dios ve que en Pentecostés hay una cosecha de almas. Ya Dios ve en Pentecostés, Pedro después del Pentecostés, y el asombro de todos los judíos que habían venido prosélitos a ver lo que estaba pasando a la fiesta de Pentecostés y a ver lo que estaba sucediendo en el aposento alto, se paró y predicó un mensaje y fue tan efectivo que ese día ganó 3,000 personas. Y luego volvió a predicar y ganó 5,000. O sea, en 2 tanditas, en 2 predicaciones ganó 8,000 personas. ¿Por qué? Porque el cielo estaba abierto. Porque escúcheme bien, el cielo está abierto hoy para que usted gane almas, para que usted predique el evangelio de Jesús. El cielo está abierto para que usted lleve a otros a la salvación del Señor. Amén. Este Pentecostés vino 50 días después de la resurrección de Cristo. Todo coincide. Los eventos de las fiestas con los eventos de la vida de Jesús. O sea, estas fiestas tienen un cumplimiento profético. Y mi Jesús va a regresar por segunda vez. Y en esta fiesta, mire, Hechos 1:8, mire lo que dice. Dice, pero recibirán plata, carros, recibirán ¿qué? Cuando venga el Espíritu Santo, ¿sobre quién? Sobre nosotros, ¿cierto? Dice, sobre la iglesia. Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta lo último de qué. ¿A lo último de qué? Pentecostés tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay iglesia. Si el Espíritu de Dios no está aquí, esta reunión sería de 300, 400, 500 personas que habemos aquí en este salón, ¿cierto? Y sería una reunión de un conferencista hablando cualquier cantidad de cosas, pero no sería la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor tiene una identidad y se llama el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le da una identidad al pueblo de Dios, ¿cierto? A la iglesia. Sin el Espíritu de Dios no hay iglesia. Sin poder no hay iglesia. Es una mentira que haya iglesia sin poder, porque el Espíritu de Dios vino a traer el poder de Dios a su iglesia. Amén. Pero además de eso, pastor, Pentecostés es una fiesta que propaga el testimonio. Por eso ustedes van a ser testigos míos. Y lo van a hacer en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando uno está estudiando y uno está viendo la fiesta de Pentecostés, uno ve que las fiestas tienen días de duración. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, las 3 primeras fiestas tienen una duración de 8 días. Y el número 8 en la Biblia quiere decir un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. O sea, en la Pascua hubo un nuevo comienzo porque Jesús murió y resucitó por nosotros. Amén. Amén. Pero la fiesta de Pentecostés dura 2 días. Y el número 2 es el número de los testigos, de los que dan testimonio.
Por eso en Apocalipsis aparecen dos testigos. Por eso Jesús los mandaba a ellos a predicar de dos en dos. Porque escúcheme, Pentecostés tiene que ver que en un día como estos Dios te levante como un testigo para anunciar su amor al mundo, para anunciar su verdad al mundo. La fiesta de Pentecostés era de 2 días. Fueron 2 días que se prepararon para encontrarse con Dios y Dios les diera la ley. Pastor, ¿qué sucede en la fiesta de Pentecostés? Usted está aprendiendo hoy, ¿cierto? No se distraiga. ¿Qué sucede en la fiesta de Pentecostés? Le voy a enseñar hoy y le voy a explicar. Esto no se lo enseña en ningún lado, se lo enseña a su pastor, ¿cierto? Escúcheme. ¿Cuántos tienen un propósito o cuántos saben que Dios tiene un propósito con sus vidas? Bueno, ahora le voy a decir algo. El propósito de Dios con nuestras vidas está en temporadas. O sea, Dios, escúcheme, Dios para ejecutar su propósito en nuestras vidas trabaja a través de temporadas. Por eso David no todo el tiempo fue rey. Tuvo una temporada en la que fue siervo de su papá, ¿cierto? Pastor de ovejas, ¿cierto? Pero luego pasó a una temporada de volverse un guerrero y un perseguido político. Y luego termina siendo el rey de Israel. Vivió unas temporadas, ¿cierto? Entonces el propósito de Dios con nosotros, escúcheme, es que viene por temporadas. Dios tiene múltiples temporadas para su cumplimiento. Ahora, escúcheme, todo cambio de temporada exige, escúcheme, toda temporada exige un cambio. Vuelvo a repetir eso para todos, para que los de atrás me escuchen muy bien. Toda temporada exige un cambio y si usted no cambia en esa temporada, usted muere. Vuelvo a repetir eso. Toda temporada exige un cambio y si usted no cambia en esa temporada, usted muere. Escúcheme, hay empresas que tuvieron éxito en una temporada, ¿cierto? Y les fue bien. Pero cuando hubo un cambio de temporada, ese cambio de temporada les exigía un cambio a ellos. Les exigía una demanda, que fueran diferentes, que cambiaran. Ahora, ¿qué pasó con muchas de las empresas? Que cambió todo y ellas no cambiaron. Entonces se murieron. Yo le decía a los líderes esta mañana, ese su servidor no es el mismo que empezó el ministerio. Si yo no cambio a medida que la iglesia vaya cambiando, yo desaparezco. ¿Aló? Se lo explico de otra manera. El matrimonio, no, escúcheme, qué bonito el matrimonio cuando se casan, ¿cierto? En una temporada, la temporada del noviazgo y los recién casados. Es hermoso, uno los ve de la mano dándose besos, abrazos, tomándose fotos, comiendo helado, comiendo paletas. La luna de miel es en Cartagena, en San Andrés, en todos lados. Pero escúcheme, pero luego viene un cambio de temporada, las responsabilidades. Y cuando comienzan las responsabilidades, si usted no cambia, el matrimonio se acaba. El matrimonio se muere. Porque escúcheme, la temporada exige un cambio. Y si no, usted se muere. Escúcheme, cuando usted va a transicionar de empleado a empresario, eso exige un cambio, si no usted se muere. Si usted cree que como trabaja en una empresa va a montar su negocio, usted se va a quebrar en 2 meses. Yo lo escucho decir, es que yo quiero tener libertad, yo ya no quiero ser más esclavo de una empresa. Monte la suya. Es que yo veo que el jefe no hace nada. No hace nada. A toda hora tiene metido en la cabeza responder y pagarle a usted. Pero si usted va a cambiar, usted, escúcheme, si viene la temporada de usted ser empresario, usted debe cambiar. Si no, ¿sí me estoy haciendo entender? Entonces Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y ese propósito viene por temporadas. Y hay gente que no entiende que ya la temporada anterior se levantó. Ya cambió. Mire, le voy a decir una cosa. Hay gente aquí en la iglesia que no entiende que ya todo cambió. Y todo va a cambiar otra vez. A partir de ese día todo va a cambiar. Y si usted no se adapta al cambio, escúcheme, lo más seguro es que usted no esté. ¿En serio? Y usted podrá ser muy lindo, muy hermoso, muy precioso. Escúcheme, pero con el cambio, ¿qué le pasó a Israel? Que Israel, los judíos, eran amos de la verdad que Dios les había entregado. Pero cuando hubo cambio de pacto, todo lo que ellos tenían quedó obsoleto. Todo quedó obsoleto.
Y ahora, escúcheme, ellos tenían que cambiar a la gracia, tenían que cambiar a la verdad de Jesús, y no cambiaron, desaparecieron. ¿Qué le pasó a Israel? Israel, después vino una invasión, destruyeron el pueblo, se quedaron sin nación, se quedaron sin pueblo, se quedaron sin nada. Desaparecieron. ¿Cuándo se vino a restaurar? Ahorita. Ahorita por la promesa de Dios, por el pacto que Dios tiene con Abraham, pero desaparecieron porque no cambiaron. ¡Aló! Ay, es que el pastor se ha cambiado. Sí, va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando. Es que ya no es el mismo de antes. Y es que la temporada no me exige ser el mismo de antes. Usted, si usted quiere quedarse como está, quédese como está. Pero le voy a decir una cosa, Dios trabaja por temporadas y Dios cambia la temporada. Y si usted no cambió, se quedó. Pastor, ¿qué sucede en la fiesta de Pentecostés? Número uno, anote esto. Número uno, visitación. Libro de Éxodo capítulo 19, versículo 9. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Y después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Escúcheme. En Pentecostés hay una visitación del cielo, pero para toda visitación yo me tengo que preparar. Si alguien viene a visitarlo a usted a su casa, yo creo que lo mínimo que usted hace es ordenar la casa, ¿cierto? Y arreglarse usted, ¿no? Porque en la casa pues nosotros estamos lo más ligero que podamos, ¿cierto? Pero usted trata de prepararse para la visita, ¿cierto? Usted no puede esperar una visitación de Dios en un día de Pentecostés sin estar preparado. Dios hizo que el pueblo se preparara para el Pentecostés. Jesús hizo que la iglesia se preparara para el Pentecostés. ¿Recuerda que lo que Jesús le dijo a los discípulos? No se vayan a ir de Jerusalén hasta que no haya venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos se encerraron en un aposento. O sea, para toda visitación yo me tengo que preparar. En Pentecostés siempre hay visitación. Para ellos fue una nube de la gloria de Dios o el rostro del Señor. Para nosotros es la persona del Espíritu Santo que va a regresar nuevamente en una unción fresca para nosotros. Como hay personas que no se preparan para la visitación, pierden la oportunidad de Dios. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? ¿Qué le pasó a las 10 vírgenes? 5 eran sensatas y 5 insensatas. Y las sensatas tenían aceite, las insensatas no. Y vino el esposo y se quedaron por fuera, las insensatas. Pero las otras estaban preparadas. Diga conmigo, preparadas. Fueron 2 días de preparación. El tercero, descendió el Espíritu, descendió la nube de la gloria de Dios. Usted como que se muere porque lo visita un amigo, pero yo quiero morirme porque me visite Dios. Su presencia, su buena palabra. Número 2, ¿qué pasa en el día de Pentecostés, pastor? Hay un rompimiento, diga conmigo, hay un rompimiento. Éxodo capítulo 19, versículo 12. Mire lo que dice. En pleno Pentecostés, aquí Dios se va a soltar hoy. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque será ejecutado. Mire eso. Ninguna mano puede tocar a la persona o animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Escúcheme eso, Dios le puso un límite al pueblo. ¿Cuál fue el límite que Dios le puso al pueblo? Dios le dijo: no suban al monte, ¿cierto? Porque yo voy a hablar con Moisés, porque si no la santidad de Dios iba
a achicharrar, a destruir la vida de aquellos que estaban cerca del monte. Entonces Dios pone un límite. Nadie se puede acercar, nadie puede pasar el límite. Escúcheme, hubo un límite y Dios le dijo: si suena el carnero, si suena la trompeta, ustedes van a poder subir. Y escúcheme algo, Moisés subió, el límite estaba puesto, sonó la trompeta, pero Dios le dijo al pueblo: no pueden subir. En el primer Pentecostés, el carnero, el sonido del carnero, del shofar, sonó y el pueblo no pudo subir a Dios. Pero escúcheme, pero en el segundo Pentecostés estaban reunidos en el aposento alto 120 personas, esperando una promesa, esperando la venida del Espíritu Santo. Cuando vino un viento recio que soplaba, un ruá, un sonido de trompeta que sonaba, un estruendo, que los que estaban en Jerusalén dijeron: ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Saben qué ocurrió? Ocurrió esto: Dios, con el sonido de la trompeta, rompió el límite. Dios, con el sonido de la trompeta, cada vez que hay un Pentecostés, Dios rompe los límites. Cada vez que hay un Pentecostés, Dios rompe tus limitaciones. Cada vez que hay un Pentecostés, Dios lo que te dice es: no podías pasar, hoy sí puedes pasar. Hoy puedes entrar en mi presencia. Hoy puedes entrar en mis riquezas. Hoy puedes entrar en la santidad a la cual no podías entrar. En el día de Pentecostés se rompió el límite. En este día de Pentecostés se está rompiendo el límite al sonido de shofar. Al sonido de shofar, el límite se tiene que romper en esa mañana. El límite se tiene que romper en esa mañana, para que usted sepa que en una fiesta de Dios, en una fiesta del Señor, Dios rompe los límites. Fue en el día de Pentecostés que Dios rompió el límite y dijo: no solamente con los judíos, con los gentiles también. No solamente con aquellos que se reúnen en Jerusalén, el mundo también. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, en Bucaramanga, en Florida, en Girón, en Piedecuesta, en Lebrija. En el día de Pentecostés hay algo que se llama injerción. El pueblo es injertado. Éxodo 19:5 dice, escuchen: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán para mí tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Ese es el mensaje que deben transmitir a los israelitas. Escuchen, fue en Pentecostés, escuchen, fue en Pentecostés donde Dios tomó unas familias que habían vivido 400 años en la nación de Egipto, y Dios las injertó para que fueran su pueblo. Escuchen, en Pentecostés, Dios se casó con Israel. Serán para mí especial tesoro. Dios se casa con Israel. Israel se vuelve la esposa de Dios. Una injerción. Escúcheme, cuando hay un matrimonio, mire, cuando hay un matrimonio, hay una injerción. La mujer, ¿recuerda de dónde salió la mujer? Pero cuando la mujer se casa, hace un pacto. Y escuchen, ese pacto que se hace, lo que hace es injertar a la mujer en el propósito que Dios tiene con el hombre. En Pentecostés hubo un matrimonio. En Pentecostés hubo un pacto en la montaña. Dios se casó con el pueblo. Por eso cuando usted lee el libro de Ezequiel, usted encuentra y dice: tú adulteraste, tú te prostituiste, hablándole al pueblo, porque Israel era la esposa de Dios. Era el matrimonio que Dios quería. Escucha. Pero en el segundo Pentecostés, en el aposento alto, Dios
Escúcheme, Dios tomó a la gente común, escúcheme, como usted y como yo, y Él nos injertó a nosotros en la vid. Nosotros fuimos injertados en la vid sin ser nosotros el pueblo de Dios, sin ser, escúcheme, sin ser nosotros la nación de Dios. Nosotros que nacimos en Colombia, usted que quizás nació en Venezuela, Dios lo cogió y lo injertó para que fuera su pueblo. Escúcheme, alguien común y corriente ahora es el pueblo de Dios. Le voy a decir algo: Dios en esta mañana te está injertando en su propósito. Dios en esta mañana te está injertando en su plan. Dios en esta mañana te está injertando en el diseño que Dios tiene para ti. Hoy hay una injerción de Dios en la tierra. Dios te está tomando para que no seas una persona común y corriente. Ya no vas a ser una persona común y corriente. Serán para mí nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios te toma para que tú seas santo. Dios te toma para ti, para que seas especial tesoro para Dios. En Pentecostés hay una injerción. Te sacan de la nada y te ponen en lo mucho. Te sacan de ser un pueblo que no era aceptado para ser un pueblo aceptado. No ser un pueblo amado para ser un pueblo amado. Te sacan, escúcheme, te sacan de ser cualquiera para darte valor, para darte lo que tú eres en el plan de Dios. Isaías 32:15 dice: hasta que al fin se derrame sobre nosotros desde el cielo, el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil dará cosechas. Dará cosechas abundantes. Escuchen lo que le voy a decir. En un día como hoy, si su vida es un desierto y el Espíritu es derramado sobre usted, usted se va a convertir en un campo fértil, pero en un campo que va a dar mucho fruto, mucho fruto.